Apreciados hermanos de la Asamblea de San Felipe, Estado Yaracuy, ya que me escribieron pidiendo un audio para celebrar los 100 años desde que la Asamblea fue fundada. Quiero leer con ustedes dos porciones, primeramente en Mateo capítulo 10. Voy a leer desde el 1 al 8. Mateo 10:1. Entonces, hablando del Señor, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles. Son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y luego vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y esta es la última referencia. Marcos 16 y 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta allí, esperando que el Señor nos ayude y prospere su palabra. Orando, meditando y pensando, hermanos, en una escritura que pudiera ser conveniente para esta preciosa ocasión en San Felipe. Leyendo con mi esposa en Mateo 10, me ocurrió que tenía mi respuesta o la respuesta a mi corazón, oración. Ahora, vamos a pensar por un momento en la ocasión cuando el Señor escogió a sus discípulos. Los escoge en esta ocasión muy especial, identificándolos para un ministerio, un diaconado, un servicio específico, en un tiempo inolvidable, para andar con y servir al Señor Jesucristo en su ministerio público terrenal. Él lo hace porque lo va a preparar para un ministerio muy importante
que habrán de cumplir después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a la diestra de Dios en el cielo. También la iglesia de San Felipe está celebrando una ocasión especial e inolvidable porque hace 100 años, exactamente el día 10 de octubre de este año, del año 1920, se estableció la asamblea allí en San Felipe. El protagonista, el quien habla es el incomparable Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hombre perfecto, Dios manifestado en carne, como dice primero Timoteo 3:16, de quien Dios Padre dijo del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue en Mateo 4:17. Pero en 17, versículo 15, donde en el monte de transfiguración Él agrega estas 3 palabras: a Él oíd. Es la idea de ser oidores y hacedores. Esto es lo que trae la bendición del cielo. La ocasión, el protagonista, y ahora algo sobre los 12 nombrados. Interesante que estos 12 incluya al traidor, Judas Iscariote. Mateo 26 y 23. El que mete conmigo la mano en el plato. Citando del Salmo 41:9. Del Iscariote hay muchas lecciones, pero no es lo que tenemos por delante en este mensaje. Él lo conocía muy bien a todos y escogió a los 11 para esa obra tan importante, porque el Iscariote, Judas, moriría y otro tendría que llenar su ministerio. Eso tenemos en Hechos 1. Ahora, hermano, no debemos olvidar nunca que Dios nos ha salvado con el firme propósito que le sirvamos mientras aquí en la tierra. En el precioso capítulo 2 de Filipenses tenemos el perfecto ejemplo del Señor y también de Timoteo y de Epafrodito. Aquí en los Altos de Sucre, en menos de 2 meses, nuestros hermanos en Cristo, Chuo Ferrer y su hermana, la señora Lulina, fueron llevados al cielo por el Señor, dejando en este pueblo y en la asamblea un olor muy fragante por su buen testimonio. De allí seguimos con lo que tenemos en versículo primero, pero especialmente en el 8. Dice, le dio autoridad. La palabra realmente es poder. Y dice en el 8, sanando a los enfermos. Limpiad los leprosos, resucitando a los muertos y echando fuera a los demonios. Una pregunta, hermanos. ¿Ha conocido a alguien hacer estas 4 cosas hoy en día? Yo creo que no. El Señor Jesucristo los hizo y mucho más. Y también los apóstoles, los falsos maestros y profetas
dicen que pueden, pero que va. Solo pudieran hacerlo en el primer siglo de la era cristiana. Pero alguien pregunta, ¿Dios no puede hacerlo hoy día? Mi respuesta es, claro que sí, porque para Él nada es imposible. Pero muéstrame a alguien resucitando a un hombre muerto por 4 días, donde las hermanas le dijeron, Señor, hiere ya. Pero Él lo hizo solo con llamarle a salir de la tumba. Lo puede leer en Juan capítulo 11, 43 y 44. Mandato o comisión. Estoy en Mateo 10, de los versículos 5 a 7, a los nombrados. En el versículo 5, Él los manda a no ir a las naciones no judíos, ni siquiera a los samaritanos, quienes eran una mezcolanza de judío con nación pagano. No debía ir ni siquiera a los samaritanos, sino en el versículo 6, solo, cito, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cierro la cita. Y ese versículo 6 es el versículo clave del Evangelio de Mateo. Cuando Él los mandó, los comisionó a ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuán diferente es la comisión de Marcos 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y como en el último Evangelio, el de Juan, donde en capítulo 3 y versículo 16, el Señor dice al sincero Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh hermanos, nuestra comisión es para el mundo entero, para predicarles el Evangelio. Y yo sé, hermano, que esto es lo que ustedes están haciendo. Ahora, voy a terminar diciendo algo de San Felipe. Vamos a decir el comienzo y el desarrollo de la obra. San Felipe. Así los pioneros llegaron a San Felipe, liderado por don Guillermo Williams, un escocés que llegó a Venezuela en el año 1910. En el año 1919 y por 3 meses estuvieron visitando y predicando ese glorioso evangelio, a pesar de persecución por parte de la Iglesia Católica. Don Guillermo volvió con hermanos otra vez por 3 meses en el año siguiente y el 10 de octubre del año 1920 formaron la asamblea en San Felipe con 24 hermanos, 24
hermanos o miembros en comunión. Con el paso de las décadas, muchos otros, tanto criollos como algunos que vinieron de otros países, predicando el Evangelio y enseñando doctrina bíblica. Fue el 7 de mayo del 1947. Interesante, hermano. Este es el año que yo nací de mis padres humanos. En ese año 47, Don José Milne y Misia Ina llegaron de Irlanda y por muchos años vivieron en San Felipe, trabajando en la obra, hasta que la vejez impidieron que siguiera. Nosotros, Noel y Ann McKeown, llegamos también de Irlanda a Venezuela en el año 1977. Y antes de trasladarnos al nororiente, para ubicarnos en los altos de Sucre, Estado Sucre, pasamos como 3 años en Nirgua, ayudando en algo alrededor, incluyendo San Felipe con Don José. Una vez me invitó y me pidió hacer la baranda, protegiendo que nadie cayera de la tribuna elevada. Entonces lo hicimos cuando estuvimos en Nirgua. Ahora bien, hermanos, ahora, amados hermanos de San Felipe, les corresponde a ustedes continuar viviendo con buen testimonio, predicando y enseñando la palabra de Dios hasta que Él venga a arrebatarnos junto con los quienes durmieron en Cristo. Y como la palabra dice, así estaremos para siempre con el Señor. Bueno, hermanos, allí los dejo, deseando con alma y corazón que el Señor les siga ayudando y bendiciendo. Buenas tardes.